Bueno, primero les vamos a, déjenme ver. Permítanme, Profe, déjenme. hay una compañera Sí. que justo ahorita me acaba de decir que todavía no la agrega al Teams. Ya ¿Quién? puse su correo. Se llama Karina Calderón. Karina Calderón. Calderón Ramírez, Karina. Ok, estoy viendo el chat. ¿Me la agregaste en el chat? Porque no la veo. Sí, ya Sí, ya envié está, el ya está. correo. K Calderón, ya la estoy viendo, ya la estoy viendo. Ahorita mismo lo agregamos. Gracias. Vale, gracias a ti. Ah, caray, no reconoce el Teams su correo, oye. ¿Sí me lo pusiste bien? Kilo Calderón Ajá. 1400 @alumnoipn.mx. Me hace que le falta una letra. Ah, ok. Espéreme tantito. Déjeme corroborar. Después de Calderón, sí, después de Calderón debe tener una letra inicial de alguno de Ah, sus sí. nombres. Es K Calderón K Calderón R 1400. Ahora sí. Sí, Sí, sí. gracias. Ahora sí, ya la reconoció el sistema. Ok, dile que ya se puede conectar. Sí, profe. Gracias. Ok, gracias a ti. Sí, vieron por ahí los videos del 777, sí era 777, ¿no? Que se le rompió el motor y aterrizó con el motor todavía incendiándose, ¿no? Si han visto por ahí en los videos, fueron noticia. ¿O no lo han visto? Sí, profe, sí, no los debemos. Y está buena esa situación. Qué bueno que no pasó más que si el motor se medio destruyera, pero lograron aterrizar, que es lo importante. Para que vean que los motores fallan, ¿no? Y habrá que esperar el análisis del incidente para ver exactamente qué falló. Porque que hubo algo, obviamente hubo algo, que hubo algo que se rompió, obviamente hubo algo que se rompió, ¿no? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Eso sí, quién sabe. Ok. Entonces íbamos a abrir, déjenme buscarlo. No, antes me gustaría hacer un repaso de esa que mencionamos por ahí en el curso de sexto semestre. Los que estuvieron conmigo en sexto, a la mayoría lo vieron, pero no todos estuvieron conmigo en sexto, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Les vamos a pasar una presentación de... Vamos a compartirlo. ¿Sí se ve? Sí, profe. Sí, materiales Sí, y profesor. construcción. Ok, vamos a empezar con eso. Esto es como repaso para que seamos conscientes de más o menos cómo va la cosa de los materiales y de la construcción, ¿no? Entonces, esta es la parte 1 sobre materiales. Entonces, siempre preguntamos que cuál es... Ah, caray, mira qué pasó. Ahí está. Que cuál es el factor más limitante. Ah, pues ahí lo dice en el primer renglón. De actualmente para que los motores turborreactores o aeroreactores no nos den más empuje o más potencia en la flecha, dependiendo de la aplicación. ¿Y cuál es? Pues los materiales
precisamente por la temperatura que deban soportar, ¿verdad? Y como dice aquí, la temperatura es el factor más limitante y crucial para las eficiencias de las turbinas de gas. Al aumentar la temperatura de entrada en la cámara de combustión, se ha observado que el consumo específico de combustible, el Specific Fuel Consumption, disminuye. Sin embargo, las relaciones y materiales que trabajen a estas altas temperaturas serán más costosos. Los materiales son una parte medular del motor. De estos depende también su vida útil y la seguridad que pueda proporcionar el motor en funcionamiento. Entonces, lo que les repito a todos los grupos es: todas las partes de aviación, motor, avión, lo que ustedes quieran, son partes certificadas. ¿Qué significa eso? Pues que deben de tener un certificado de tipo por parte de la autoridad aeronáutica del país donde se diseñó y se fabricó, ¿sí? Y normalmente pues están orientados a un tipo específico de motor. Ay, Dios mío. Ay, perdón, me agarró la tos del COVID, hombre. Bueno, decía, todavía no tengo COVID, nomás me dio tos. Entonces, decíamos, las partes pues deben estar certificadas, y no es poner cualquiera, ¿no? Hay que, obviamente hay que respetar lo que dice el manual. Aparte, las partes no son intercambiables, ¿no? Inclusive dentro del mismo fabricante, pues los módulos son distintos. Ahora, entre fabricantes distintos, pues menos, ¿no? Entonces, obviamente no se pueden adaptar partes. Y ahora van a ver ustedes poco a poco, ¿no? Si todo está diseñado para una geometría bien específica, pues no se puede, ¿no? Si al combustible, en este caso la turbocina, le pudiéramos aprovechar todo el poder calorífico que tiene, ¿sí? La turbocina puede, si se quemase completamente todo la turbocina, si se le puede agregar todo el oxígeno que necesite, llegaría a temperaturas mayores de 2000 grados centígrados. Con eso, pues, ¿qué pasa? Pues ya estamos fundiendo los materiales, ¿no? Entonces, como dice aquí, la temperatura es el factor más limitante, ¿no? ¿Cómo se diseñan los motores? Básicamente, pues sabiendo primeramente qué temperatura va a soportar la aleación, sobre todo de la sección caliente, entiéndase cámaras de combustión y a la vez de las primeras etapas de turbina gasógena, pues no, si se llegase a esas temperaturas que puede desarrollar el combustible, se fundirían los motores, ¿no? Entonces, el fabricante se protege y lógicamente en los manuales de operación te dice, ¿sabes qué? Esta es la temperatura límite. Y si te pasas o operas el motor en más allá, tienes que reportar. Se operó, por ejemplo, si el limitante fuera 1400 Kelvin, ¿sabes qué? Se operó a 1450 durante 15 minutos, ¿sí? Y hay hay una tablita por ahí en donde ese tiempo que se operó a una temperatura mayor a la máxima recomendada, le quita tiempo de vida a esa sección, a los discos, ¿no? En completo. ¿Cuáles son las primeras secciones que se cambian por límite de tiempo? Pues la sección caliente, si no hay para dónde, ¿no? El fabricante lógicamente se protege, dicen, ¿sabes qué? Cámara de combustión y a la vez de las dos primeras etapas, tanto de rotor como estator de la turbina gasógena, que son las que tienen las mayores temperaturas, pues esas son, esas las tienes que cambiar, por decir algo, ¿no? Depende lo que diga el manual del fabricante, ¿no? Yo he visto varios y, por ejemplo, esas están alrededor de unas 15,000 horas o cerca de 5,000 ciclos. Entonces, no es lo mismo ciclos que horas, ¿verdad? Entonces, si yo opero un motor en vuelos
de hora y media, 2 horas, pues voy a tener más horas, siempre va a ser más horas que ciclos, ¿no? Imposible que tenga un vuelo, a lo mejor pudiera ser un vuelo de 1 hora y pues es un ciclo, entonces ahí sí van a la par, pero lo usual es que no sea eso, ¿no? Y en las aeronaves grandes, las gigantes, que son para vuelos intercontinentales, entiéndase los 757, 67, 77, 87, ¿verdad? El A380, el A340, 350 inclusive, pues son vuelos de más de 10 horas, 12, 14 y hasta más. Entonces, lógicamente, van a ir teniendo cada vez más horas de vuelo que ciclos. Entonces, los manuales, ahí no están, hay que ver siempre el manual, ¿no? Y nada de que se les pasa la cuenta, ¿no? Uno dirá, pues, ¿quién se va a dar cuenta? Cuidado. Se supone que la autoridad aeronáutica, hoy en día aquí en México, la AFAC, cuando tú mandas tu motor a reparar, tú debes de pedirle permiso o avisar a la AFAC. Y de pronto si dices, ¿sabes qué? Pues te pasaste 10 ciclos o 20 ciclos o 200, 300 o 400 horas, cuidado. Son sancionables. Entonces tengan cuidado porque vayan a caer por ahí en talleres de motores de líneas aéreas o talleres especializados. Todo debe ser muy, muy controlado. Entonces decíamos, los motores y sobre todo la parte de la combustión se calcula a que llegue la temperatura de la combustión, la temperatura de flama, a no más que la que está limitado el material por el fabricante. El fabricante se protege, definitivo. Los motores militares, que son exactamente los mismos que los ¿cómo se llama? Que los civiles, normalmente los aviones militares o los motores militares tienen límites un poquito más arriba, ¿sí? Porque se les permite operar a temperaturas más altas. Y entonces los tiempos de remoción son cada vez más bajos. Entonces, al final, pues los militares ahí tienen que cumplir con la misión y no importa si el motor se quemó. Al fin, los que pagan impuestos son los que van a pagar todo. Entonces, vean ustedes, la temperatura es el primer factor, ¿no? Por los materiales. Entonces, no vayan a salir por ahí después que van a inventar su motor de vibranium. ¿Cuál es el otro material que hay por ahí raro? En las películas, díganme. El adamantium. Adamantium, vibranium. ¿Y cuál es el otro? Pues hay por ahí en las series esta última del WandaVision, ¿no? ¿De qué está hecho el Vision? No tengo Disney Plus. ¿Cómo? ¿No tienen Disney Plus? Híjole. De Qué Vibranium, lástima. profe. No es de Esto solo Vibranium. los ingenieros. Visión, sí. Sí, este es de Vibranium. Bueno, Sí. entonces cuando encuentren ustedes esos materiales, pues ya hagan sus motores, ¿verdad? O por ahí los que siempre me dicen, no, yo voy a hacer mi motor de material de OVNI. Bueno, pues si primero agarra el OVNI, ¿no? Y después a ver cómo lo cortas. Y digo, y si ya tienes al OVNI completo, pues ¿para qué fregas quieres un motor? Mejor trépate al OVNI y ya la hiciste, ¿no? Ya puedes ir a donde quieras. Ok, después de esos pensamientos exacerbados, vean ustedes, tenemos por aquí una grafiquita de consumo específico contra relación de presiones y las temperaturas a las cuales estuviese operando. Vean ustedes que va a ir disminuyendo. Lógicamente voy a tener un consumo de combustible mayor a temperaturas menores. Así como va subiendo la temperatura, mi consumo específico de combustible mejora y inclusive puedo alcanzar relaciones de presiones mayores. Acá que está muy limitado, ¿no? Las relaciones de presiones actuales están alrededor de entre 25 y 30 en relación de presiones del compresor. Bueno, pero ahorita vamos a ver. Dice aquí, para comprender mejor la relación que la temperatura y la presión tienen frente a la eficiencia y el consumo de combustible, se muestra en esta gráfica, ¿verdad?
la relación de presiones en la cámara de combustión. Perdón, relación de presiones en la cámara de combustión, disculpen. Y la temperatura de entrada de la turbina, o sea, la temperatura máxima y la relación de presiones en la cámara de combustión, que sí son. Pues aquí hay una limitante. Después, ¿qué nos dice por aquí? Los álabes del compresor operan a una temperatura relativamente baja, pero a mucha tensión. Les pregunto, ¿a qué esfuerzos está sometido un álabe de estator de compresor? ¿Quién me dice algo? Los estatores son los que están pegados aquí a la cubierta, ¿verdad? Y y van hacia el centro del motor, del eje, pero sin tocarlo, ¿no? Son los estatores. Los rotores son los que están montados sobre los discos que van en el rotor. Entonces, ¿a qué esfuerzos están sometidos los estatores del compresor? Alguien dígame algo. ¿Qué esfuerzos? Presión estática y presión dinámica. Y no. Si hablamos de esfuerzos, hablamos de tensión, torsión, compresión. A ver, Deflexión. Deflexión, muy bien, es uno. Ajá, deflexión, sí, muy bien, ese es uno, muy bien. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro se les ocurre? ¿Podría ser torsión? Sí, correcto, a esos dos. Porque pues el flujo está de hecho, aquí el objetivo del compresor es como si fuera una hélice entubada. Está jalando el flujo, tomándolo de adelante hacia atrás, y realmente el fan, por ejemplo, se puede ver el álabe del fan, no se tuerce hacia atrás, perdón, no se flexiona hacia atrás, se flexiona hacia adelante. Sí, es como una hélice, se está atornillando en el aire. ¿Sí? Y por el torcimiento del álabe, y de todos los álabes tienen torcimiento, ya vamos a verlo, tienen esfuerzos de torsión. Entonces, torsión y flexión son los de los estatores de los álabes del compresor. Ahora, los rotores, ¿a qué esfuerzos están sometidos? ¿Alguien diga algo? Pues podría ser también torsión, ¿no? Sí, también torsión porque tienen torcimiento los álabes. ¿Qué más? Compresión. Compresión, híjole. ¿Por qué compresión? Por las fuerzas centrífugas. Pero entonces ya no es compresión. Ya es para otro lado, tensión, ¿no? Correcto. Tensión. Pues sí, tensión, claro. Falta otro, ¿no? ¿Cuál? La flexión. Pues sí. Los mismos que los álabes del estator, más los de tensión, provocados precisamente por la fuerza centrífuga, ¿no? ¿Ok? Ahora nos vamos a la turbina. ¿Qué esfuerzos están sometidos los álabes tanto de estator como rotor? También tienen torcimiento. Aquí en este caso, la flexión no es hacia adelante que estén jalando el aire, ¿verdad? Sino ahora hacia atrás porque están recibiendo del golpe del aire que se está moviendo. Entonces ahora la tensión va a ser para el otro lado, pero va a existir. Entonces, ¿qué esfuerzos vamos a tener aquí? ¿Qué se les ocurre? Pues los mismos. El estator va a ser igual torsión y flexión, y el rotor, aparte de esos dos, los de tensión. Pero aparte vamos a tener uno más importante, sobre todo en las primeras etapas. Y en general va a existir en todas, ¿no? Cada vez menos a las últimas. ¿Qué esfuerzo se les ocurre? ¿Por qué les dice a uno? Dice, los álabes del compresor operan a una temperatura relativamente baja, pero a mucha tensión. Tensión, lógicamente, el rotor.
La cámara de combustión funciona a una temperatura relativamente alta y condiciones de bajo esfuerzo mecánico, ¿no? Pero la temperatura es bien alta. Los álabes de la turbina funcionan en condiciones extremas de esfuerzo, temperatura y corrosión. Hay un esfuerzo por temperatura que se llama esfuerzo térmico, ¿sí? Algunos autores dan otros términos. Se llama defluencia, es otro de los términos que aparecen por ahí en la literatura. Entonces, se tienen esfuerzos por esfuerzos térmicos. Cada vez que se arranca el motor y se está operando, ¿verdad? Se le está dando un tratamiento térmico a los álabes de la turbina, imagínense, y a la cámara de combustión. Entonces, por eso son los elementos de la sección caliente que tienen los límites de operación, tanto en tiempo y o ciclos, pues más bajos. Son los primeros por los que hay que bajar el motor y cambiarle esas partes, ¿no? Esas secciones. Recordemos que el motor, el CFM56, el nuevo, el LEAP, que tiene de atractivo, de diferencias quizá con el anterior, tiene que un rotor, el de alta gira en un sentido y el de baja gira en el sentido opuesto. Ese es uno. Y otro, más interesante para las líneas aéreas, es que el motor se puede separar en secciones sin bajarse de la aeronave. Entonces, ahí en el pilón, según sé, no he visto uno en físico, se ponen unos adaptadores y ahí mismo se desatornillan las secciones, se separan, se baja la sección que se necesite cambiar, se ponen las de refacción o repuesto, ¿verdad? Y se vuelve a cerrar el motor y se atornilla. Ese es el atractivo, ¿no? Del nuevo motor. Están pensados para mantenimiento y para, lógicamente, menos tiempo mantenimiento, ¿no? Que es bien importante. Los costos son fuertes, ¿no? Hablando de costos, ¿cuál es el primer costo o el costo principal directo en operación de las líneas aéreas de transporte de pasajeros y carga? ¿En qué gastan más directamente? ¿Combustible? Es correcto, muy bien. Exacto, ¿verdad? Combustible. Por eso lo que se trata es que los motores de nueva generación, pues cada vez consuman mejor el combustible y lo aprovechen mejor, ¿no? El LEAP es una de sus características, ¿no? Entonces, qué bueno, ¿no? Y miren, por aquí tenemos esta figurita que dice: el revestimiento de la cámara de combustión y los álabes de la turbina de las primeras 2-3 etapas, no de todos. Sobre todo de la primera etapa de estator, que es el que recibe el trancazo del flujo caliente. Son los componentes más críticos en las turbinas de gas existentes de alto rendimiento y larga vida. Entonces, hoy en día se les agregó, aparte de que vamos a ver los materiales ahorita, que no son lo mismo de lo que están hechos los álabes del compresor de alta, los del fan, que ni la turbina, ¿verdad? Perdón, ¿alguien habló? ¿Alguien dijo algo? Bueno, me interrumpan. Cuando gustan me interrumpan, si quieren preguntar. Entonces, las cámaras de combustión pues, tienen un revestimiento cerámico, y los primeros álabes también, para que resistan un poco más de temperatura, ¿no? Por aquí nos dice que también esfuerzos de corrosión, bueno, no existen como tal, ¿no? Pero sí se tiene en los álabes de la turbina que ya no tienen revestimiento cerámico, sí se tiene corrosión, a pesar de que las aleaciones, ahorita vamos a ver cuáles son pensadas en resistir la corrosión. Pero pues imagínense caliente y mezclado ahí con, aparte los gases de escape, pues no son así muy limpios, que digamos, ¿no? Tienen una bola de impurezas de pronto y calientes son más fuertes, ¿no? Dice, tensión y ruptura. La resistencia del mismo metal puede cambiar según a la temperatura a la que trabaje. A este fenómeno se le conoce como termofluencia. Los datos de ruptura a la tensión a menudo se presentan en una curva de Larson-Miller. Aquí está
la gráfica de Larson-Miller, que es tensión contra temperatura, en este caso en grados Fahrenheit, ¿no? Que indica el rendimiento de una aleación en un estilo gráfico completo y compacto. Y acá hay una formulita inclusive para calcular ciertos factores, ¿no? El parámetro de Larson-Miller, y vean ustedes cómo está la temperatura en grado Rankine y el tiempo de ruptura. Entonces, dependiendo la Entonces, dependiendo la aleación, vean ustedes, son los nombres comerciales secretos, ¿no? La U500, la IN 738, la Golfo Tango Delta 111, patentadas por los diferentes fabricantes de motores. Cada una hace su secreto industrial, ¿no? Y aparecen en las gráficas, vean ustedes. Entonces, la que va ganando hasta ahorita es la GTD 111. Pero hay varias. Pues viene por ahí de la fatiga cíclica. Y dice, un tipo muy común de falla que sufren los álabes en las turbinas se conoce como fatiga de ciclo alto, ya que todos los materiales fallarían a una determinada carga si se ciclaran durante una gran cantidad de veces. Entonces vean ustedes aquí la tensión alternada contra la fuerza máxima. Aquí está escrito tensión, es con ese, bueno. Y esta es la zona de operación. Entonces los fabricantes de los motores pues vigilan que siempre estén trabajando en esta zona y que no se excedan, ¿no? En el momento en que se exceden, algo puede pasar, ¿no? Se rompe el motor de alguna manera, ¿no? Es el diagrama de Goodman. Dice, el diagrama de Goodman a menudo se usa para determinar la cantidad de tensión alterna en los álabes a diferentes cargas. Es un análisis que se hace a los álabes. Lógicamente el fabricante, insisto, se protege siempre, sabe cuál es el límite de sus partes y siempre le va a decir al operador, si sabe que soporta, por decir algo, 10,000 ciclos, le va a decir al operador, ¿sabes qué? Este está a 8,000. A los 8,000 le cambias. Y normalmente se cumplen para operaciones de corto y mediano alcance, primero se cumplen los ciclos antes que las horas. En cambio, para los de largo alcance, primero se cumplen las horas que los ciclos. Entonces todo está contemplado en los manuales. Aquí viene la fatiga térmica. La fatiga térmica es esencialmente un problema de transferencia de calor y en propiedades tales como el módulo de elasticidad, el coeficiente de expansión térmica y la conductividad térmica. Los factores metalúrgicos más importantes afectados son la ductilidad y la tenacidad. Esta fatiga es causada por los diferenciales de temperatura desarrollados durante el arranque y la parada de la turbina. Entonces decíamos, cada vez que se arranca el motor, se le está dando un tratamiento térmico, así de ese tamaño, ¿no? Vean estas curvas curvas típicas de distribución de T epsilon en función de la profundidad X desde la superficie causada por la carga de fatiga térmica a cierta profundidad de T epsilon tiene un mínimo por aquí. Bueno, la línea verde, esta o blanquita, no sé de qué color la vean, es la deformación durante el calentamiento. A todos los metales y en general prácticamente todos los materiales se expanden con el calor. Después, deformación durante el enfriamiento. Y así como se deforma por el calentamiento, pues, para el enfriamiento pues va al revés. Vean ustedes, este es para acá y este es para acá. Lo interesante es que no es a la misma velocidad, ni tiene la misma magnitud. Uno dirá, se expandió 1 centímetro, pues cuando se enfríe se recoge 1 centímetro, ¿no? Pues a veces no. ¿Sí? Ni es tan rápido, ni es en la misma tasa de deformación. Y pues de aquí, deformación resultante durante todo el ciclo, vean ustedes. Entonces hay un mínimo por aquí, y después claro, no vamos a llegar a temperaturas tan altas. Pero esto es lo que Estos son los análisis de materiales que hacen los fabricantes para ver qué tal le salió su aleación, ¿no? Entonces, digamos aquí los metalúrgicos ahí son los reyes, ¿no? Son los que tienen que definir, pues, qué material le van a poner a las partes del motor. Pues hay otra parte que es la
La corrosión, dice, el uso de superalaciones a base de níquel, bueno, aquí está el primer elemento importante de los álabes de la turbina. En los álabes de la turbina disminuyen el deterioro de las propiedades del material, ¿sí? El níquel soporta bastantes, ¿no? Por eso muchos metales y partes automotrices industriales están recubiertas de níquel, están niqueladas, ¿no? Porque soportan mucha corrosión. Entonces, los álabes de la turbina son de níquel y cromo. El cromo es el que les da la dureza. Dice, este deterioro puede resultar por la erosión o corrosión. En la actualidad se conocen dos formas distintas de corrosión en caliente reconocidas por la industria. La oxidación acelerada, y por ahí viene la reacción metálica, o la reacción química, perdón, y hay un óxido de níquel por ahí que son los poros. Y la oxidación catastrófica ocurre con molibdeno, creo que es wolframio y vanadio presentes, se reducen. Capa de óxido de níquel aumenta la tasa de oxidación. Entonces, cuando el níquel se comienza a degradar, no, hombre, se oxida, pero rapidísimo, ¿no? Los mecanismos de corrosión en caliente. Por ahí estaba viendo la semana pasada uno de los capítulos de Mayday, Catástrofes Aéreas. Lleva un capítulo muy interesante, creo que esta fue la segunda vez que lo vi, en un 747, creo que de Continental. Se les queda atascado el timón de dirección, el timón inferior de dirección, porque tienen dos, uno superior y uno inferior, ahí en el estabilizador vertical, se les queda atorado en un ángulo hacia la izquierda, porque les falló. Claro, eso ya se ve después de que quitan la parte, el actuador hidráulico que mueve el timón, se le rompió parte de un eje y no sabían por qué. Más bien, el capítulo terminó, la serie terminó en que el fabricante, que era la Parker Hannifin, nunca pudo saber por qué sucedió lo que sucedió. O sea, quisieron hacer simulaciones y experimentaciones con varias aleaciones, y en ninguna se repitió lo que pasó en ese avión. Era un avión muy viejo, de los primeros 747 que hizo la Boeing, y hicieron inclusive un análisis espectral de qué estaba hecho realmente la pieza, y era la misma que venían usando desde hacía 20, 25 años. Y no supieron de qué. Lo que hicieron fue cambiar a una aleación más resistente y emitieron un boletín de servicio para que todo mundo, todos los operadores de 747 le cambiaran ese eje a sus cajas de actuadores de los timones, imagínense, ¿no? Entonces es carísimo, ¿eh? Cada vez que un fabricante, y sobre todo, que creo que fue resultado de una directiva de aeronegabilidad, cuando es resultado u obligado por una directiva, ahí no es de que a ver si lo hago o no, si está barato, sí. No, cuando es una directiva, y si no la cumples en el término que se dice, y muchas son directivas sobre todo cuando hay accidentes, son mandatorias inmediatas. Son de parar los aviones, así, de ese tamaño, ¿no? Entonces recordarán cuando bueno, no, ustedes no nacían, que por ahí se les queda de tarea a todo el mundo saber qué pasó en el aeropuerto de O'Hare, allá por el año, ay, no me acuerdo qué año fue, 80 híjole. Bueno, un avión de American Airlines se le zafó el motor, que fue el 1 o el 3. Uy, ya se me olvidó. Y ese capítulo lo he visto como 20 veces porque es muy bueno. Búsquenlo en Mayday, Catástrofes Aéreas. El accidente en el aeropuerto de O'Hare de Chicago con un avión, un DC-10 de American Airlines. Se les zafó un motor en pleno despegue. Lógicamente se cayó y pues, todos murieron, ¿no? Pero para que sepan qué pasó. Entonces, dice, materiales para el álabes del fan. Ahora vamos al fan.
Dice, se ha utilizado titanio, aluminio y acero inoxidable en los álabes del ventilador, y el titanio a menudo se usa debido a su alta relación resistencia-peso, resistencia a la corrosión y resistencia a la fluencia. Bueno, pues los álabes del fan no están sometidos a calor realmente, al revés, están sometidos a frío. En los motores GNX, los álabes del ventilador están fabricados de material compuesto de fibra de carbono, carbon fiber, RP, ¿qué dice ya se me dio RP, ¿qué significa? Bueno, ahorita me acuerdo. Y el borde de ataque de titanio, sí, en efecto, algo como esto quizá. De hecho, lo que tienen, eso me tocó verlo en Safran, aquí en Querétaro, ahí tienen unos álabes ahí, inclusive seccionados, se tiene un alma de espuma de titanio, ya no es titanio sólido, es una espuma, ¿sí? Espuma de titanio, después recubierto todo con fibra de carbón. Por ahí hay un video, a ver si nos da tiempo de verlo después, que yo creo que sí. Y el borde de ataque tiene toda un borde de titanio, precisamente para evitar que si hay un FOD, pues se lastime el ala B y se pueda romper. Pero así, así están construidos ahí los última generación, ¿no? Igual así son las palas de los ATR-72. Son de fibra de carbón, algo similar a estos fans, a estos del fan. Tienen un alma, ¿verdad? Un core de espuma de titanio y fibra de carbón, y el borde de ataque es de una lámina de titanio, precisamente para evitar que se... ¿Y cuál es el atractivo de estos álabes? Ya lo vamos a ver cuando calculen el fan. Que se cuida que no suceda en las puntas de las hélices de una hélice cuando está operando, que no rebase ¿qué? ¿Alguien se puede imaginar? Velocidades. ¿El cual, perdón? Velocidades supersónicas. Exacto, que no llegue a Mach, que no ni llegue siquiera a Mach 1, ni lo sobrepase, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se puede generar ¿qué? ¿Qué pasa si se rebasa la velocidad del sonido? Version. Ah, caray. ¿Quién está hablando por ahí en inglés? Trial version. Alguien dejó abierto su micrófono. Trial Tenía que decir trial version. No sé de qué están hablando. Trial version. Sí, ya entendí que es una versión de intento, ¿no? ¿Sí me oyen todos, perdón? Sí, profe. Sí, profe. Ah, Sí, ok. sí. Pensé que no de pronto, ¿no? Sí, profe. Entonces decíamos, ay, alguien tiene por ahí abierto algo y se cuela, ¿no? Bueno, entonces decíamos, ¿qué pasa si se llegan a velocidades de Mach 1 en las puntas de las palas o de las hélices, en el caso de turbohélices de hélices o a la vez metálicos? Fíjese que digo metálicos, porque son de fibra de carbono, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué puede suceder? Alguien cuénteme, díganos el fenómeno físico que sucede Ondas de choque. provocadas por o más bien, sí, son ondas de choque porque pasan de Mach 1, pero ¿y esas que generan esas ondas de choque que pueden provocar? Vibraciones. Ajá. ¿Y qué con eso? ¿Y esas vibraciones qué? Resonancia. Exactamente. Pueden entrar en resonancia con la frecuencia natural de vibración del material. ¿Y qué pasa? Pues se destruyen. Pero ya vamos a ver, y lo dice su librito, ¿verdad? En el fan, ustedes van a, el que les toque turbofan, van a calcular que el número de Mach en la punta de los álabes del fan no sobrepase 1.5 de Mach. Suena increíble, ¿verdad? Pero pues ahí está en el libro. Van a poder elegir sus revoluciones para que
para que eso no pase. Ok, entonces ya ven cuáles son los álabes del fan de nueva generación. Aleaciones en la flecha. La resistencia al calor, la resistencia a altas temperaturas y la alta resistencia a la fatiga y la tenacidad son propiedades del material requeridas para resistir la rotación de alta velocidad en entornos de baja y alta temperatura. Los materiales comunes serían aceros, ahí están, vean los aceros, son las cromo molibdeno vanadio, aleación Inco 718, aceros Marging, para especificación General Electric 1014. El acero Marging es un acero muy fuerte que contiene de 18 a 25% de níquel y tiene una alta resistencia a la fatiga, 2200 megapascales o más. Entonces recordemos que las flechas de los motores reactores de última generación, bueno, existen antes, ¿no? Son huecas, ¿sí? No son sólidas. Ya no tendría caso que fueran sólidas, ¿no? Más peso. Y lo que yo quiero en un motor es que sea lo más ligero posible, ¿cierto? Tengo que buscar e irme a las condiciones de menor peso. En algunos casos pues, es menores dimensiones, menor peso, ¿cierto? Entonces por ahí en el centro de la flecha pues circulan vapores de ventilación del sistema de lubricación, y si han visto por ahí en algunos videos que en el conito de salida del motor, no en el ducto, sí, en el conito, está hueco y salen por ahí humos negros, ¿no? Pues, ¿qué está saliendo? Pues sí, vapores del aceite de lubricación, imagínense. Bueno, eso fue en la flecha. Ducto de admisión, ay, aquí está. Cada ducto está fabricado con el material más liviano, acorde con los esfuerzos y las temperaturas a las que está sometido el servicio. Por ejemplo, la aleación de magnesio, los materiales compuestos y los materiales de construcción tipo sándwich se utilizan para los ductos de admisión de aire. No solo los de sándwich, los de honeycomb, ¿verdad? Las cajas de los ventiladores y las cajas de compresores de baja presión, ya que estas son las partes más frías del motor. De hecho, el CFM 56 de los más nuevos, el LIP, toda la caja del fan está hecha de materiales no metálicos. Algunos son Nomex, algunos son fibra de carbón, pero son de honeycomb, de fibra de carbón o de Nomex. Entonces son súper ligeros. Y eso nos tocó ya verlos pues la última visita aquí ya tiene 2 años y cacho. No hemos podido hacer más. De hecho, esa visita a Safran de construcción del motor a Querétaro está planeada pues para los de octavo, para ustedes, para los que siempre pido, pero pues con todo este problema pues nos vamos a quedar con las ganas. Entonces nos tocó ver que estaban instalando ya el nuevo ¿y ahora qué pasó aquí? El nuevo tipo de ducto. No lo hacen ahí. Ahí lo que hicieron fue la integración. Ya les llegó hecho. Lo que hacen en Safran son, eso sí lo maquinan ahí, no hacen la metalurgia ni la fundición. Les llegan las partes en los metales para ahí maquinarlos. Entonces hay unas máquinas, herramientas, pero gigantes, parecen vagones de ferrocarril. Y ahí meten las partes, ¿no? Y ejes, los álabes ya también llegan prácticamente hechos. Ahí nada más se les da un acabado fino. Por ahí vimos en una estación donde tienen los álabes de las primeras etapas de compresión. Y hay, sobre todo lo tienen con mujeres, las tienen ahí con unos esmeriles muy finitos, afinando la costura del
de la soldadura de la raíz del álave. ¿Sí? Entonces, como estos álabes están, sí, en efecto están hechos, son vaciados, son en moldes, pero después se tienen que, se les tiene que retrabajar en la superficie y darles un acabado que normalmente son niquelados. Bueno, y después se soldan o se sueldan a la base donde se ponen y se aseguran a los discos. Entonces tiene ahí un montón de gente afinando esto, ¿no? Y un francés allá atrás, a ver, déjeme ver. No, aquí límele tantito más, ¿no? Esmerílele más, hasta que queda, pero fabuloso, ¿no? Eso es lo que hacen por acá, ¿no? Y los maquinados de los ejes, de las cajas de engranes. Hay que ir a verlo. Cada vez hacen más, porque todavía hasta la última vez que fuimos, el área de producción de lo instalado, yo creo que iba apenas en un 60%. O sea que imagínense qué capacidad pueden tener todavía, ¿no? Esperemos que pronto pues, ya tengan más. Ok, ducto de emisión, ya lo leímos, sí, ¿verdad? Ya lo leímos. Aleaciones en álabes de compresor, ahí viene algo interesante, ¿no? Y aquí viene una serie de aleaciones, de números de aleaciones, ¿no? Son secreto industrial, ¿no? Aunque por aquí nos dicen más o menos qué contienen, ¿no? Dice, los aceros inoxidables son aceros de alta aleación con buena resistencia a la corrosión debido a la presencia de grandes cantidades de cromo en estos aceros. Están disponibles en 3 grupos diferentes en función de su estructura cristalina. Estos grupos incluyen martensíticos, austeníticos y ferríticos. Y vean ustedes, ¿no? ¿De qué están compuestos los, más o menos? Cromo, hierro, molibdeno. Sí, son los más, por ahí de pronto, como dice aquí, titanio, un poquito de titanio, un poquito de aluminio, cadmio en algunos, ven ustedes. Y eso depende de la aleación, ¿no? Y la composición y la aplicación. Entonces depende del fabricante, cada uno elige sus aleaciones. Otro, el GTD 450, dice, es un acero inoxidable martensítico, endurecible por envejecimiento especializado que proporciona resistencia moderada y mayor resistencia a la corrosión. También se fabrica fácilmente y mantiene una buena ductilidad y tenacidad en una amplia gama de aplicaciones. Y lo mismo es cromo, hierro, molibdeno, quizá algo de titanio, aluminio, cadmio por ahí. Entonces ya saben más o menos cómo están, ¿no? Los álabes, tanto de turbina como de compresor, son fundidos en moldes y durante el enfriamiento se someten a campos magnéticos súper intensos para que todo el álabe sea un solo monocristal, ¿sí? Y así se eviten fracturas entre 2 cristales que estén pegados. Entonces lo que hacen después de que se enfría y lo obligan a formarse en un monocristal, pasa a inspecciones, obviamente no destructivas, gammagrafías, para verificar que en efecto sea un solo monocristal. Imagínense. Materiales en la cámara de combustión. Está bueno también. Vienen las aleaciones HAST. Dice, posee una combinación excepcional de resistencia a la oxidación, capacidad de fabricación y resistencia a altas temperaturas. Exige buena ductilidad después de una exposición prolongada a temperaturas de 1200, 1400 o 1600 Fahrenheit, pero las temperaturas en centígrados, durante 16,000 horas. Bueno, eso depende del fabricante. Y vean ustedes cómo está aquí compuesto. Cromo, níquel, ¿sí? Que este es lo clásico de las cámaras de combustión y álabes de turbina, cromo y níquel. Un poquito de hierro, un poquito de tungsteno, un poquito de titanio, por ahí vean ustedes, boro y así. Dependiendo la aleación, es los componentes. Otro, la 263, se usa normalmente para aplicaciones de hasta aproximadamente 1650 Fahrenheit, 900 centígrados.
¿Que ¿Cuánto serían 900 centígrados en Kelvin? A ver, todo el mundo. ¿Qué? 1123.15. 173. Exacto, ¿no? 1173, exacto. Ah, sí. Entonces, realmente, ustedes van a limitar les vamos a dar los límites para, no, ese va a ser dato de entrada en sus proyectos, su temperatura máxima. Dice, su resistencia a la oxidación es comparable a la de otras superaleaciones reforzadas con gamma prime. Entonces, cromo, níquel, ¿sí? Molibdeno, titanio por ahí de pronto. Otra aleación, la 188. Combina una excelente resistencia a altas temperaturas con muy buena resistencia a entornos oxidantes de hasta 2000 Fahrenheit, 1095 centígrados. Para exposiciones prolongadas y excelente resistencia a depósito de sulfato, corrosión en caliente. La aleación se puede soldar por métodos de soldadura manuales y automáticos, incluido el gas arco de tungsteno, el TIG, y el arco de gas metal, que se llama el MIG. Son procesos de fabricación y reparación. Lo mismo, ¿no? Cromo, níquel, vean ustedes. Cobalto. A ver, alguien haga la suma, a ver si suma 100. Eso no me he fijado. 22, 44, 74, 83, 83 y 14, 97, 98.5. Sí, casi 100. 98.55. Ándale. Pues sí, prácticamente 100, ¿no? Algo cayó por ahí o les falta por ahí. Pero en fin, vean ustedes de qué están hechos estas cosas. Materiales en inyectores o dosificadores de combustible, ¿no? Que también están de pronto sometidos a algún calorcito, ¿verdad? Estos componentes están sujetos a entornos operativos extremos que resultan en fluencia, oxidación y fatiga de los componentes durante la operación. Después de la operación continua, estos modos de daño deben repararse y los componentes pasan por extensos procesos de reparación que incluyen varios tratamientos térmicos para recuperar las propiedades mecánicas. Composición: cromo, níquel, cobalto, tungsteno, vean ustedes cuánta cosa, ¿no? Pero básicamente níquel. Son los resistentes a la oxidación. Otra más por acá, ¿no? Dice, durante el servicio, boquillas están expuestas a un bajo ciclo de fatiga, lo que puede provocar grietas en estos componentes. O sea, la presión a la que sale el combustible, vamos, no es tan alta como para que digan, va a explotar la boquilla, ¿verdad? Pero no, sí puede, puede provocar, como dice aquí, fatiga. Las grietas en estas boquillas generalmente están soldadas con soldadura por arco de tungsteno, TIG, utilizando metales de relleno basados en cobalto. En este artículo, el efecto del TIG sobre la fatiga por tensión y bajo ciclo. Componentes: cromo, níquel, cobalto, vean ustedes, ¿no? Aquí ven los de la turbina. Aleación U500. Estas son superaleaciones a base de níquel endurecibles por precipitación que se desarrollaron para proporcionar una excelente resistencia a altas temperaturas, resistencia a la fluencia y resistencia a la corrosión. Las aleaciones muestran buena tenacidad después de una larga exposición a altas temperaturas. Y están hechas pues, cromo, níquel. Híjole, esto no creo que llegue a 100. Aquí son 53, 63, 71, 71, 75, 60, 81. Me llega a 81.076. Bueno, han de faltar algunas, no sé. Pero vean ustedes, cromo, níquel, básicamente las aleaciones para las de turbina. Aunque aquí ya no me lo pusieron, ¿verdad? Pero la superalloy, la René 77, es muy utilizado para alaves de turbina
discos de turbina de motores de aeronaves que funcionan hasta 1050. Estos elementos generalmente se producen por el método de fundición, de inversión. Las palas de la turbina producidas por los métodos convencionales de fundición de precisión tienen una estructura de grano grueso e inhomogéneo. Entonces, ven ustedes aquí bueno, aquí debe ser lo mismo, ¿no? Cromo en alguna proporción, níquel más. Normalmente cromo, níquel son los principales en los álabes de la turbina. Ahora, del disco de la turbina. La aleación 718 contiene una alta concentración de elementos de aleación y por lo tanto, de aleación y aquí le faltó alguna. Bueno, al ser de esto. Es difícil de producir en los tamaños de lingote muy grandes necesarios para la gran rueda de turbina, tipo marco y piezas forjadas de espaciador. Entonces, los discos también tienen su tamaño, ¿no? Vean ustedes, cromo del 17 al 21, níquel del 50 al 55, hierro. ¿Sí? Entonces, ahí están los diferentes componentes. Pero cromo y níquel son la constante. Aleación base níquel, de 706. Y vean ustedes lo mismo aquí, 14,5, 39,4, hierro 38. Esta aleación endurecida por precipitación a base de níquel está siendo utilizada en las unidades de discos grandes por General Electric, como la aleta de rueda y espaciador de turbina. Bastidor, me dicen qué posiciones. Y ofrece un aumento muy significativo en la ruptura por fatiga y ruptura por tensión. Futuro cerámico, como dice, de pronto vean ustedes este ducto de salida. ¿Por qué tendrá esta forma? ¿Qué pretenden? ¿Alguien sabe? ¿Alguna idea? ¿Alguien dígame algo? ¿Para el enfriamiento? No. No sé. ¿Alguien tiene otra idea por ahí? ¿Qué se les ocurre? Díganme por qué se produce el ruido en el escape de los motores aeroreactores. La diferencia de temperatura. El choque térmico entre el flujo frío y el flujo caliente. Básicamente el caliente pegando en el frío. Es el ruido. Bueno, pues esto me ayuda a disminuir el efecto del ruido. ¿Cómo la ven? ¿Sí? Dice, el día en que las turbinas operen a 2.500 o 3.000 Fahrenheit, eso va a estar lejos. 1.371 a 1.649 centígrados, pues se van a estar fundiendo, digo yo. Produciendo el doble de la potencia actual a la mitad del tamaño actual del motor, puede que no esté muy lejos. Antes se desestimaba la cerámica por ser demasiado frágil. Sin embargo, la adición de aluminio a la cerámica forma un compuesto que es más dúctil. Entonces, imagínense que en un momento vamos a tener reactores de cerámica. Este va a ser un hit, olvídense. A lo mejor a ustedes sí les toca vivirlo, y yo ya estoy ahí como 5 metros bajo tierra. Vean ustedes los proveedores clásicos de metales para todo esto, ¿no? La Haynes, que es el nombre que le dan a sus aleaciones, la All Metals and Forge Group, la Rolling Alloys, la Nine Steel, esta creo que es coreana, la Canon Muskegon, vean ustedes, construcción. Dice, el funcionamiento del motor del reactor con sus altas relaciones potencia-peso o empuje-peso exige el más alto rendimiento posible de cada componente. De acuerdo con este requisito, cada componente debe fabricarse con el peso más bajo. Perdón. Ay, me dio mi hija. Gracias. ¿Sí, lo ves? No, ya tenía. Ya me lo estoy calentando. Ah, bueno. Ya Perdón. estaban hechos los míos. De acuerdo con este requisito, cada componente debe fabricarse con el peso más bajo, abusados, costo y también proporcionan integridad mecánica a través de una larga vida útil, lo que se traduce en un proceso de manufactura especializado
para cada componente. Uy, los maquinados, es tremendo esto, ¿no? Ahí en Safran, donde hacen los FM56, la parte que le toca a Safran, insisto, que son básicamente los turbinas y compresores, los ejes, no hay cámaras de combustión, ya todo eso hecho, lo montan en los vagones de tren y vámonos hasta Ohio, a la General Electric, y ahí ya arman todo el motor, ya le agregan la cámara de combustión y todas las cubiertas exteriores y debo decir, todos los sistemas, ¿verdad? Así está el acuerdo entre ellos, ¿no? Y aquí en manufactura, no, el maquinado es impresionante. Les digo, unas máquinas, herramientas, parecen vagones de ferrocarril, gigantes para hacer los maquinados por ejemplo, de una de las flechas. No, esa es ahí juntito, pared con pared, también de Safran, los fabricantes de los trenes de aterrizaje, que los hacen tanto en aceros como en titanio. El A380 y el 787, porque ahí hacen los trenes también para el 787 y otros aviones, son de titanio. Entonces, les llegan las barras de metal, unas barras grandotas, ¿no? Como de 5 metros de largo y unos, ¿qué será? No sé, 50, 60 centímetros de diámetro. Y uno dice, ¿y de esta barra toda cochina qué van a hacer, no? No, pues de ahí comienzan, la meten a la máquina y hay unos palpadores como estos que primero verifican en diferentes secciones qué dimensión tiene, programan sus CNCs gigantes y comienzan a rebajar el material para que queden los cilindros de los amortiguadores, tanto el exterior como el interior. Y claro, hay una barra para cada cosa, ¿no? Entonces van haciendo los supermaquinados. Les estoy hablando del tren de aterrizaje, ¿no? Y de pronto, como comentario al margen, estando viendo esos maquinados gigantes, de pronto en una puertecita que había a un lado, por ahí, de las oficinas, vi que decía, ¿qué era? Sedena. Y yo dije, era una Sedena, habrá encargado algo y aquí está vigilando, ¿no? Y se me ocurrió preguntar, oye, ¿y esa puerta que dice Sedena es de la Secretaría de la Defensa? Sí, dice, es el, ¿cómo le decía? No decía supervisor o ni inspector, era el, ¿cómo le llamaron? No me acuerdo. Ese cuate vigilaba todo lo que hace Safran en construcción, sea motor, sea tren de aterrizaje, no se queda en México. Aquí solo maquilamos. Recuerden que somos extraordinarios maquiladores, ¿no? De todo tipo de industria. No se diga la automotriz y ahora la aeronáutica, el aeroespacial en general. Entonces, todos los materiales como llegan, así como les digo, la pieza de metal, el cilindro grandote, ya que se termina de maquinar, yo veía que primero toda la rebaba así como iba cayendo, pues la iban juntando o iba cayendo automáticamente en canastillas. Dice, mira, este cuate verifica que tú metas cuál es el peso de la barra que metes, por así decirlo, 1 tonelada. Y que cuando esté terminado el componente, el peso del componente más la rebaba sea 1 tonelada. Porque todo se regresa de nuevo a Francia o a Estados Unidos, donde haya venido a la parte, ¿no? Digo, a ver. O sea, eso que se regresa, que es para que lo reciclen. Pues quién sabe, decía, a lo mejor sí, ¿no? ¿Y cuál es lo que está vigilando este cuate, no? Dice, ¿qué forma le ves a esto que quedó en una forma como de tubo? ¿Sí?
hueco por el medio y de un cierto espesor. ¿Cómo para qué te gustaría usarlo? ¿Alguien se imagina algo? ¿Forma de qué tiene? De cañón. Exactamente. Yo no me lo imaginaba. No sé. Pues lo que estamos haciendo aquí son cañones, dice. Y yo me quedé, ¿cómo que cañones? Sí, dice, imagínate que se nos pierde una de estas piezas y por ahí salga con que ya hicieron un cañón. Pues imagínense, entonces el cuate de la Sedena, por ser armamento, tenía que vigilar que en efecto, si entraba una pieza de 1 tonelada maquinado a proceso, saliera ya el componente terminado, más toda su rebaba, y que fuera 1 tonelada. Se embarcaba de nuevo y va de regreso. Así de ese tamaño, ¿no? En la parte de motor, no era tan estricto, pero también igual. Toda la rebaba la guardaban, pero es así de la misma aleación, la juntaban y también la regresaban. Esa sí se puede reciclar, ¿no? Reaprovechar. Pero entonces, imagínense todas las partes que maquinaban, ¿no? Engranajes, flechas, una bola de cosas. Y todo con estos palpadores, primero para saber hasta dónde tenía que rebajar la máquina. Y salió un montón de rebaba, no sería del centro, en el caso de los tubos de aterrizaje, ¿no? Son muy, yo creo que el componente pesa el 40% cuando mucho de lo que llega de material. Imagínense nada más. Los métodos de maquinado de componentes del motor incluyen rectificado, torneado, taladrado, mandrilado, brochado, siempre que sea posible. Espero que ustedes conozcan todos esos procesos. Y los materiales y configuraciones más difíciles se maquinan mediante electrodepósito, electroquímica, perforación de barrenos con carga láser y reducción de dimensiones mediante procesos químicos. Imagínense nada más. Muy interesante esto allá. Componentes estructurales. Bueno, aquí aparece una caja de compresor. Dice, los componentes estructurales, es decir, el spoiler frío, los anillos de ubicación y los conductos de derivación, se benefician de un considerable ahorro de peso al usar materiales compuestos y más recientemente los álabes de la etapa de fan de algunos motores como General Electric, GX, como te decía, y el Rolls-Royce Ultrafan, pues son de materiales no metálicos. Tratamientos químicos y térmicos. Aquí son, oigan, dicen MEN 553. También se utilizan procesos químicos y térmicos en los componentes terminados. Estos incluyen tratamientos térmico electrodepositado. La electrodeposición se emplea principalmente para agregar una capa con una propiedad específica, por ejemplo, resistencia a la abrasión y al desgaste, protección frente a la corrosión, la necesidad de lubricación y cualidades estéticas en una superficie que de otro modo carece de esa propiedad. Creo que mañana le acabamos. Vamos a terminar de pasar lista. Recuerden que nos quedamos en forja. ¿Cuántas tiene esta? Ni me acuerdo cuántas tiene. Forja de álabes. Ya íbamos a acabar, pero de todas maneras no nos da tiempo. Ok, vamos pasando lista los que faltaron.